Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. 3 versículos hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pero vamos a leer desde el 42, para agarrarle un poco mejor y saber de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar entonces desde el 42. Cuando se acercaba, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no lo comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a comentar la palabra de Dios. Quisimos leer desde el versículo 42, porque si comenzábamos solamente el versículo 43 y eso a la mitad, pues era necesario mirar qué había sucedido antes. Por eso vamos a partir desde aquí. Este padre había llevado a su hijo ante los discípulos del Señor para que éstos le curaran, puesto que estaba endemoniado. Pero ellos no pudieron hacer nada. Entonces el padre lo llevó ante Jesús y le dijo: pues tus discípulos no pudieron hacer nada por mi hijo, y pues te lo traigo a ti, para ver tú qué puedes hacer. Y Jesús sanó a este muchacho, a este joven, pues le dijo, y Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Ante estas maravillas, ante estos milagros, prodigios que realizaba nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios, especialmente sus discípulos, que eran los que estaban más ahí presentes y más cerca de Jesús. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos, dice la palabra de Dios, no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Por un lado sabían que Jesús era el Mesías, pues ya Jesús les había preguntado, a lo que Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús les mandó enérgicamente que no lo dijeran a nadie. Por lo tanto, ellos sabían quién era Jesús. Entonces, cuando Jesús anuncia aquí su pasión por segunda vez, cuando dice: Poned en vuestros oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, esto no lo podían aceptar, no lo podían creer. Esto no le puede suceder al Mesías, puesto que ya tenían, como hemos dicho en estos 2 últimos días, una idea preconcebida de quién era Jesús. Por lo tanto, esto no cabe. Y dice aquí la palabra de Dios, pero ellos no entendían lo que les decía, les estaba velado, de modo que no lo comprendían, y aparte de eso temían preguntarle. Hay un dicho que dice que no hay peor pregunta que aquella que no se hace, o diciéndolo de una manera un poco más fuerte, sería: no hay preguntas tontas, sino más bien hay tontos que no preguntan. Y muchas veces nosotros nos quedamos así. Tememos preguntar porque podemos ser tachados de ignorantes. Y el sabio dijo: yo solo sé que no sé nada. Entonces, ante Dios, ni tú ni yo sabemos nada, porque no podemos meternos a Dios en nuestra cabecita. Dios es mucho más grande, no lo podemos abarcar. Por lo tanto, vale la pena preguntar, y debemos preguntar cuando las cosas no están del todo claras. Y no quedarse o no creerse un sabelotodo, sino que, como siempre, mejor preguntar y nunca asumir. Muchas veces yo cometo la torpeza de asumir ciertas cosas. Las doy por entendidas, según yo,
y llega el día en que las vuelvo a escuchar por otra persona, bajo otro matiz, bajo otro ángulo, y entonces digo, eso yo no lo había mirado. Y eso es por darme por sabido o por entendido determinadas cosas. Hasta cierto punto ayuda, pero las cosas no se entienden tal cual de una sola vez, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz, y mientras que a mí me dice una cosa, porque es personal, al otro le dice otra también a su medida y personalmente, por lo cual, de una u otra forma, al compartir la palabra de Dios, crecemos mutuamente. Entonces, ¿cuál es la invitación que me hace aquí la palabra de Dios? Pues que no me crea un sábelo todo, sino que siempre esté abierto y que pregunte si no entiendo. Y no tomar esta actitud de los apóstoles. Ellos temían preguntarle, primero, porque no aceptaban lo que le podía o lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Ahora entiendo que, como lo dijimos ayer, la cruz no es un accidente en el camino del cristiano, sino que es o forma parte del caminar del cristiano. Estar dispuestos al sufrimiento. No adelantar vísperas porque no sabemos hasta dónde es que nos pide el Señor. Pero la misma palabra de Dios dice, hasta hoy no les ha tocado derramar su propia sangre, pero estén dispuestos. Y si esa es la voluntad de Dios, dice, estad dispuestos. Solamente Dios lo sabe. Por lo tanto, pues este es lo que la palabra de Dios me dice hoy a mí. Y si te ha gustado esto que hemos compartido aquí, pues te invito a que le des like. Y nos vemos primeramente Dios el lunes con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.